Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora a través de los medios de comunicación. Este es el pastor Benjamín González de la Iglesia Cristiana Pentecostés Movimiento Misionero Mundial aquí en Denver, Colorado. Aquí una vez más queremos compartir parte de las escrituras en esta preciosa hora y queremos así considerar 1 Corintios capítulo 15 del versículo 51 al 54 al 58 y también 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. En esta hora vamos así darle lectura para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas, primeramente a 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 54 y el 58. Y leemos de esta manera: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oramos al Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, le damos gloria, le damos honra, gracias por su amor, su bondad, su misericordia, Señor, en esta hora. Usted conoce la necesidad. Usted conoce, Señor, los corazones de las vidas que estarán escuchando este programa en esta hora y a través de los tiempos. Sea usted glorificándose, Señor, en una manera especial. Padre, y a ti daremos toda gloria, toda honra, porque solo usted la merece. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Queremos así hablar en esta hora, esta reflexión, bajo el tema firmes y constantes, pues la venida de Cristo está cerca. Firmes y constantes, pues la venida de Cristo está cerca. Sí, amados hermanos, miramos hoy día todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en el mundo entero. Todo esto habla de que la venida de Cristo está más cerca. Triste y lamentablemente hay muchos que lo dan por tardanza. Hay muchos que ya no creen en la venida del Señor o hacen caso omiso. Hay muchos que ya se han acostumbrado tanto a este mundo que ya hasta se han olvidado que Cristo viene. Pero todavía, hermanos, nosotros como pueblo de Dios tenemos esta esperanza, esa esperanza que Dios nos prometió, que un día la aceptamos, nos convertimos, la dimos por hecho, y que aunque ha pasado tiempo, no lo tenemos por tardanza, sino que sabemos que Dios es misericordioso para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y seguimos confiando, creyendo, tenemos esa esperanza de que el Señor viene. Y cuando nosotros, amados hermanos, vemos todos estos eventos que están ocurriendo alrededor, humanamente sí causa dolor, y humanamente sí causa tristeza ciertos eventos que uno ve ocurriendo, enfermedades, eventos atmosféricos, naturales, pero en el fondo del corazón da una alegría en el espíritu,
porque uno sabe que ya está pronto para ser redimido, que ya uno está pronto, hermano, para ver a Cristo en las nubes y ser arrebatado con Él. Y en el fondo, amado hermano, del corazón del creyente, del Hijo de Dios, es ese gozo que sabe que ya está a las puertas su Señor, que ya a las puertas está la venida del Cristo. Pero a la misma vez esto crea urgencia en nosotros, porque vemos los eventos, las profecías, las circunstancias que están ocurriendo, y crea cierta urgencia en nosotros a predicar la palabra, a hablar a las vidas de una manera o de otra manera, usando diferentes medios, ya sea evangelismo de persona a persona o ahora a través de los medios, porque urge el decirle y proclamarle a la gente que la venida de Cristo está a las puertas, que estamos a punto, amado hermano, de que suenen esas trompetas y hay que estar preparados. Entonces el apóstol Pablo aquí le habla a la iglesia de Corintios en la primera porción donde leímos y en la segunda a la iglesia de Tesalónica, a ambos hablándole enfáticamente de la venida del Señor y de lo que es tener esa esperanza en el Señor. No tenemos esa esperanza. El apóstol Pablo, hablándole a los Corintios, lo presenta como un misterio. Dice, aquí os digo un misterio. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es algo espiritual. Es algo que ante la mente natural, pues tal vez es inconcebible. Tal vez al tal hombre que no tiene al Señor, se pregunta, se explicará o se cuestionará cómo es esto, cómo es posible que ocurra esto, cómo es posible que estos eventos que predican los evangélicos sea posible. Pero el hombre espiritual, el que ha tenido una experiencia con el Señor, el que ha conocido al Señor y Dios se le ha revelado a su vida y se ha hecho real el Cristo Jesús en su vida, pues entiende y comprende este misterio. El que el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y le dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando usa el término no todos dormiremos, está hablando de la muerte, está hablando de que no todos partirían o morirían, sino que unos serían transformados. Entonces el apóstol dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptiblemente y luego nosotros seremos transformados. Los que han muerto en Cristo, amado hermano, serán sus cuerpos hechos incorruptibles. Serán hechos hechos incorruptibles, transformados. Nosotros, amado hermano, seremos transformados. Este cuerpo que ahora tenemos, si suenan las trompetas y no hemos experimentado muerte, este cuerpo carnal humano será transformado en un cuerpo espiritual. Quiere decir que los muertos en Cristo primeramente serán resucitados incorruptiblemente y luego nosotros seremos transformados. Entonces Pablo le está hablando esto a los corintios, de tanto de la esperanza a los que habían muerto en Cristo como a los que estaban esperando en el momento. El que muere en Cristo muere con la certeza, con la confianza de que cuando suenen esas trompetas, como él dice ahí, porque sonará esa trompeta sonará y todos los muertos en Cristo, el que murió en el Señor, el que murió haciendo la voluntad del Señor, escuchará esa trompeta y su cuerpo automáticamente será transformado incorruptiblemente. Y entonces él explica desde versículos 53 a 54 la necesidad de que este cuerpo corruptible, este cuerpo ahorita que tiene desperfectos, que tiene debilidades, que está cargado de un sinnúmero de cosas deficientes, que está propenso al pecado, debe ser transformado incorruptiblemente, debe ser transformado a un cuerpo apto, espiritual, para poder entrar al reino de los cielos, porque la palabra es clara cuando nos especifica que en el cielo no entrará pecado. Quiere decir que todo este aspecto humano, comenzando por el cuerpo, tiene que ser transformado, cambiado a ese cuerpo espiritual
apto y preparado, digno de poder entrar al reino de los cielos. Entonces el apóstol le está hablando esto a los corintios, le está haciendo enfático a los corintios. Amén. ¿Con qué propósito? De que la iglesia se aperciba, se predica, se habla, con el fin y único fin de que estemos preparados, de que no descuidemos lo que tenemos. El apóstol Pablo también hablaba diciendo: cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Cuando vemos todo lo que está ocurriendo y cuando vemos lo que dice la Escritura, esta esperanza que estamos esperando, hermanos, no nos resta de otra que seguir cuidando nuestra salvación, que seguir afirmando nuestra vida, que seguir buscando al Señor como nunca antes. Y vemos que en el versículo 58, también aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Entonces, él, después de hablarle referente a la venida del Señor, a este misterio en cuanto a los muertos en Cristo, en los que estén vivos, en los muertos que serán transformados en cuerpos o resucitados incorruptiblemente, y luego los que estemos vivos seremos transformados en cuerpos también incorruptibles. Vemos que él le dice: así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes. Él le crea conciencia, él los exhorta, le anima, le motiva a estar firmes y constantes. Nosotros en este caminar tenemos que buscar bajo toda costa, bajo todo tiempo, bajo todo motivo, de estar firmes y constantes, ser persistentes en lo que hemos creído, no darle paso al descuido, sino que mantenernos firmes. Y dice también: firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Que es el que buscar hacer lo que nos corresponde. Que sí, que el que tiene esta esperanza busca estar firme, estar constante, pero también creciendo en el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que seremos recompensados. Todo lo que hagamos por el Señor, todo lo que hagamos en su obra, seremos recompensados. No solamente en la venida del Señor, sino también en este mundo en cual vivimos. Pero entonces no solamente le hablaba a Corintios sobre este misterio, sino que hablándole también a la iglesia de Tesalonicense, que también tenía una preocupación, porque en la iglesia de Tesalónica hubo una preocupación, hubo un cuestionamiento. Recuerde que ellos estaban esperando al Señor. El mismo apóstol Pablo, cuando hablaba y escribía y plasmaba las letras inspiradas por el Espíritu Santo a las iglesias, en las cartas, él mismo asumía y pensaba que él iba a ser arrebatado. Él, cuando escribe tanto a los corintios como a Primera Tesalonicense, él describe claramente y señala diciendo: y luego nosotros, los que vivimos. En otras palabras, era esperanza del apóstol Pablo. Él esperaba ser arrebatado. Cada uno de los apóstoles, cada uno de los discípulos, cada uno de los creyentes siempre ha tenido esa esperanza de ser la parte de la iglesia que sea arrebatada, que sea la parte de la iglesia que no experimente muerte. Nosotros hoy día, en esta época, estamos bien cerca de ser esa iglesia, de no experimentar muerte. Cuando nosotros vemos todo lo que va ocurriendo a nuestro alrededor, todos los eventos, ya sean proféticos, cuando uno ve las noticias, cuando uno ve todo lo que va ocurriendo, esto habla de que la venida de Cristo está a las puertas. Y habla de que nosotros podemos ser esa parte de la iglesia que no experimentemos la muerte. Pero entonces el apóstol Pablo, cuando le habla a Tesalonicense, él habla infiriendo como que él iba a ser parte de esa iglesia arrebatada que no experimentaría muerte. Pero entonces había una preocupación en Tesalónica. ¿Cuál era la preocupación? Por los hermanos que iban muriendo, porque todos ellos esperaban que Cristo viniese por ellos. Todos ellos esperaban ver a Cristo vivos. Ellos no esperaban morir. Entonces ellos empezaron a ver a los hermanos que partían, que morían en el Señor. Y entonces hubo una preocupación: ¿qué pasa con los hermanos que han muerto? Y entonces Pablo toma esta porción
en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, para explicar a la iglesia de Tesalónica y a su vez el Espíritu Santo para explicarlo a nosotros hoy día, para que nosotros también, al igual que en aquella época la iglesia de Tesalonicense, hoy día nosotros estemos conscientes de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar. Entonces en el versículo 13 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Nuevamente el término dormir habla de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces el apóstol Pablo habla aquí de los que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que triste y lamentablemente no aceptaron a Cristo, los que murieron sin Cristo, y lo que les espera es el infierno eterno. Pero entonces dice: los que tienen esperanza, ¿cuáles son? Los que han muerto en Cristo. Usted que me escucha en esta hora, si me está escuchando hoy o a través de los tiempos, es porque todavía tiene esperanza, si no está su vida preparada con el Señor. Hoy es el día de salvación tal vez para su vida. Hoy es el día para usted arreglar su vida con el Señor. Entonces Él le dice: no queremos que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. En otras palabras, no queremos que le dé tristeza como los que no tienen la esperanza de Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. En otras palabras, si creemos que Jesucristo se levantó entre los muertos, así también nosotros seremos levantados, resucitaremos en el día postrero, en el sonar de las trompetas que hablaba 1 Corintios capítulo 15, cuando decía: se sonará la final trompeta, porque se sonará la trompeta. Entonces vemos que está esa esperanza en los que mueren en Cristo. Pero entonces el apóstol Pablo le explicándole a ellos: por lo cual decimos, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vemos que el apóstol estaba claro y con la esperanza de que él iba a ser partícipe del rapto, él estando en vida. Claro está, es la misma esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Como mencioné hace un momento, la venida de Cristo está a las puertas. Hoy nosotros podemos ser en este momento esa iglesia que experimente el arrebatamiento de la misma. Entonces, el apóstol le dice: mira, los que murieron en Cristo, o nosotros, en otras palabras, no vamos a ser primero de los que murieron en Cristo, sino que los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Cuando suene esas trompetas, y esto va a ser en fracciones de segundo o milésimas de segundo, esto va a ser tan y tan rápido que, amado hermano, no hay tiempo para prepararse en ese momento, hay que estar preparado ya. Esto va a ser tan y tan rápido que los muertos en Cristo, los que murieron en el Señor, como decía 1 Corintios 15, versículo 51, hablando de ese misterio, serán rápidamente, en fracciones de segundo, transformados en cuerpos incorruptibles. Y entonces el que esté presente, el que esté vida, el que esté vivo, será transformado su cuerpo. Pero todo va a ser tan y tan rápido que podemos decir que va a ser casi simultáneo. No va a haber mucha diferencia, pero los muertos en Cristo resucitarán primero y rápidamente nosotros, si estamos en vida en Cristo Jesús, nuestros cuerpos serán transformados. Entonces, dice las Escrituras aquí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, no precederemos a los que durmieron. Y después el 16, porque el Señor mismo, hablando de Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos él haciendo referencia del arrebatamiento. No está hablando de la segunda venida. Amén. Cuando hablamos del arrebatamiento, estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo en el arrebatamiento no va a llegar como a la tierra, sino que reunirá con nosotros. Nos uniremos en las nubes. En las nubes seremos transformados y le recibiremos en las nubes. Cuando habla de la segunda venida, está hablando, hermano, después del tiempo de la gran tribulación, de la boda del Cordero, gran tribulación, cuando el pueblo de Israel
clame por el Mesías y entonces el Señor con la iglesia venga y toque el monte de los olivos. Pero cuando habla del arrebatamiento, habla del sonar de las trompetas, habla del evento antes de las bodas del Cordero, habla del evento antes de la gran tribulación, habla del evento en que nosotros hemos estado esperando, hemos estado preparándonos nuestra vida para escuchar esas trompetas. Y si morimos en el Señor, pues Él primeramente transformado y arrebatado, porque dice nuevamente aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vemos que el arrebatamiento es claro, le recibiremos en las nubes en el aire y estaremos siempre con el Señor. Estaremos de ahí, amado hermano, seremos llevados y será lo que conocemos como las bodas del Cordero, que será una celebración para la iglesia, será una celebración para los que se guardaron para el Señor, los que vivieron en santidad, separados, guardándose, vigilando en todo tiempo para ese momento. Y entonces el apóstol no solamente queda ahí, sino que en el versículo 18 le dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, que él está diciendo, alentaos, anímense los unos a los otros para que no haya descuido, para que no se desalienten, que reconozcan y sepan que, amado hermano, la vida de Cristo está a la puerta. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La venida del Señor está a las puertas. Él no lo ha dado por tardanza. No demos por tardanza la venida del Señor, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando estamos mirando todo lo que está pasando hoy día, mundialmente a nuestro alrededor, todo eso explica y habla solamente de una cosa clara y concisa, que la venida de Cristo está a las puertas. ¿Está usted preparado en esta hora para la venida de su Señor? ¿Está usted preparado para la venida de Cristo? ¿Está usted preparado para escuchar esa trompeta? Si en esta hora usted no está preparado para la venida del Señor, yo le invito y le exhorto a preparar su vida con el Señor, a aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Prepare su vida a tiempo, porque estamos en tiempos finales y la venida de Cristo está a las puertas. Firmes y constantes, pues la venida de Cristo está cerca. En esta hora yo le invito a que si no estás bien con el Señor, prepares tu vida, arregles tu vida con el Señor, porque sonará una trompeta, sonará la final trompeta y estamos prontos a escucharla. Que podamos estar preparados para la venida de nuestro Señor. En esta hora queremos orar al Señor. Si no estás listo y preparado, prepara tu vida con el Señor. Y si estás preparado con el Señor, mantente firme y constante. No te descuide en esta preciosa hora. Oramos al Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, le damos gloria, le damos honra. Gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, Señor. Padre, en este momento hemos predicado la misma, hemos hablado la misma, Señor. Le pedimos que sea usted glorificándose en las vidas que han escuchado, Señor. Que han escuchado el día de hoy, que escucharán a través de los tiempos. Sea esa palabra, Señor, Padre Celestial, tocando esos corazones, redarguyendo esas vidas, Señor. Que el que no está preparado pueda prepararse y el que está firme, Señor, pueda afirmarse aún más todavía. Sea usted glorificándose en una manera especial. Padre, sé sanando al enfermo, sé libertando al cautivo. Padre, en esta hora sean haciendo milagros, prodigios, el que está enfermo en esta hora, el que está necesitado en esta hora, a través de tu palabra, Señor, enviamos palabras, Señor, de milagro, de sanidad. Padre, glorifícate en esta hora, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En esta hora, este ha sido el pastor Benjamín González, de la Iglesia Cristiana Pentecostés, Movimiento Misionero Mundial, aquí en Denver, Colorado, Estados Unidos de América.
Le exhortamos y le invitamos a seguir escuchándonos a través de los medios, pero sobre todo a estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esfuércese y sea valiente. No se mueva ni a diestra ni a siniestra, sabiendo que nuestra recompensa está cerca. En este momento desde Denver, Colorado, le decimos: Dios les bendiga.